Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, verdaderamente especial, escritor de larguísima trayectoria, con una incidencia en la vida cultural del país poco común, gestor cultural, abogado y notario, y con una carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Landívar terminada. Es abogado y notario por Mariano Gálvez. Se trata de nuestro querido amigo, el licenciado Max Araujo, a quien bienvenimos al programa con 31 cañonazos, Max. Mucho gusto de tenerlo gracias, aquí. Hugo. Es un honor tenerlo aquí. No, el honor es mío. Muchas gracias a usted y a la Universidad de San Carlos. Pues qué bueno tenerlo por aquí. Fíjese usted que, bueno, usted ya conoce la mecánica del programa porque le he mandado varios programas, ¿verdad? Pero yo quisiera decir que yo tengo la dicha, la suerte de tener la amistad de Max Araujo hace muy poco tiempo, pero que siempre he sabido de él. Es un personaje de quien siempre se oye hablar en los corridos de la cultura del país, por un lado, pero también es un personaje presente, un personaje que está siempre presente en la cultura del país. Pertenecemos más o menos más bien pertenecemos a la misma generación. Es amigo de todos mis amigos, mío no lo era lamentablemente, pero ahora cuento con el honor de su amistad. Max, cuéntele usted por favor a su público, porque esta es su sala de artistas, la suya, la que estamos grabando para usted. Cuéntele usted a su público quién es Max Araujo y de dónde viene ese afán de servicio, ese afán de escribir. ¿Cómo se encuentra usted con la escritura? Todo esto, cuéntenos, por favor. Yo creo que podría ser una larga historia, pero la vamos a tratar de resumir. Primero, reitero mis agradecimientos, Hugo. Yo también sé quién era usted mucho antes, porque ya lo veía en sus programas y lo leía en algunas de sus columnas. Yo nací en una aldea de San Raimundo, la aldea La Ciénega, que está 5 kilómetros arriba de Ciudad Quetzal, o sea, ya casi en los linderos de la actual gran urbe de lo que podría ser una ciudad de Guatemala. Claro, cuando yo nací, cuando mis papás crecieron allá, la ciudad de Guatemala era un lugar lejano. Mi papá de joven, con mis tíos, tuvieron carretas y traían leña a la ciudad de Guatemala y hacía un día de venida y un día de regreso. Sí, pues. Hoy día íbamos en 45 minutos, ahora nos hacemos un poquito más por el tránsito normal de la calzada San Juan y de Ciudad Quetzal. Entonces nací en la aldea La Ciénega del municipio de San Raimundo. Viví 3 años en la cabecera municipal de San Raimundo con mi abuelita materna y emigramos a la ciudad de Guatemala y crecí en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7, cuando todavía la colonia Quinta Samayoa era semirural y por eso tuvimos grandes extensiones para el juego. Donde está Tikal Futura, por ejemplo, íbamos a jugar, donde está Caminal Juyú. Ese barranco de las Charcas era uno de los barrancos nuestros para barranquear. Estuve en el Colegio Salesiano Don Bosco desde 1958 hasta 1968, cuando me gradué de bachiller, o sea, 11 años de mi vida dedicado al Colegio Salesiano Don Bosco. Ahí conocí a un escritor, el padre Hugo Estrada, quien inició una revista, Ecos del Don Bosco, en donde publicaron sus primeros trabajos gente como Dante Liano, un reconocido escritor, su compañero Franz salesiano Galich, también, ¿verdad? Fernando González Davison, Arturo Monterroso, entre otros jóvenes que tenían inquietudes por la literatura. Y yo no escribí en la revista, ¿no? Es decir, simplemente era lector de la revista y aficionado. Pero ya en la adolescencia comencé a sentir ciertas inquietudes por la poesía, sobre todo por la poesía amorosa, cuando uno se enamora del amor, no de ninguna persona en particular, pero se enamora del amor. Comencé a leer a Gustavo Adolfo Bécquer, etc. Me recibo de bachiller en 1968, yo era un adolescente y joven demasiado tímido.
Y estando en la Universidad Mariano Gálvez en el primer año de Derecho, un compañero llamado Leonel Rodríguez, por ahí anda, a veces lo encuentro en las calles de la zona 1, me dice, mira, en el TAU, Teatro de Arte Universitario, se ofrece un curso de locución, inscribámoslo. Lo dirige Zoila Portillo, una directora y una artista ya prestigiosa en ese momento. Y efectivamente nos inscribimos, yo tratando de vencer mi timidez para poder hablar en público, etc. Y Zoila Portillo no solo nos da un valioso curso de locución, sino además me invita a ser parte, nos invita, más bien dicho, a ser parte del TED, Teatro Experimental del Derecho de la Universidad de San Carlos. Y entonces hice con Zoilita un par de obras, ¿verdad? Y el teatro me estaba ya atrapando. Y entonces tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo porque o seguía mis estudios o seguía en la actividad del teatro, que es demandante, ¿no? Pero sigo con las inquietudes de literatura, ya haciendo primeros textos. Quiero decir que en la secundaria, en algunos trabajos que nos dejaron de investigación, me los inventé. Y además con mis vecinos, en algún momento hice un testamento para la quema de Judas. Sí, pues. Y claro, son pequeños trabajos, pero yo vi que tenía inquietudes. El caso es el siguiente, que al nomás recibirme de abogado y notario, ingresé a la Universidad Rafael Landívar a estudiar filosofía y letras. Para mí fue algo maravilloso, descubrí otro mundo. No solo hubo, porque encontré amigos que estaban en el medio, sino porque ahí dejé mi timidez. Ahí la dejé a un lado, quizás porque empezamos a participar en diversas actividades culturales y porque iniciamos un grupo editorial literario que es el grupo RIN 78. Sí, pues de gratísima memoria y de grandes logros además, ¿verdad? Sí, es que en ese momento la industria editorial en Guatemala no existía. Es decir, claro, se publicaba en la Tipografía Nacional, la editorial del Ministerio de Educación, la famosa editorial Pineda Ibarra, otros esfuerzos, los de la misma Universidad de San Carlos, etcétera, pero la industria editorial realmente no existía como tal, aunque por supuesto hay que darle mérito a entidades como la editorial Piedra Santa, que hacían un trabajo muy, muy valioso y muy importante. Entonces nosotros con la inquietud de publicar nuestros propios trabajos, pero esos propios trabajos nos llevaron a que varias personas que ya eran reconocidas en el medio, dado que Dante Liano ingresó con nosotros al grupo, él era nuestro profesor catedrático en la Universidad Rafael Landívar de Crítica Literaria, que varias personas ya de reconocido prestigio como Ana María Rodas, Luz Méndez de la Vega, Mario Alberto Carrera ingresaran al grupo, Padre Hugo Estrada, etcétera, hizo pues que el grupo inmediatamente se posicionara como un grupo editorial, como un grupo que estaba dando oportunidad a escritores en ese momento que estábamos en Guatemala, es decir, aparte los que estaban fuera de la República. Eso hizo que en algún momento a su retorno Mario Monteforte hiciera una afirmación, que fuimos unos verdaderos héroes, porque a pesar de lo difícil que era el sistema, nosotros encontramos una vía, y la vía, como se dice en un texto de Dante Liano que yo incluí en este libro, Están dando huellas, una especie de cooperacha, una especie de cooperativa en el que poníamos dinero para las publicaciones. El primer libro que publicamos con ese sistema fue Jornada de otros cuentos de Dante Liano, y cada uno de los miembros pusimos 28 quetzales. Publicamos 100 ejemplares en impresos industriales de don Guido Cosenza, que tenía ya como antecedente él, que había sido encargado de la editorial universitaria, don Guido Cosenza. Y el caso es que así empezamos. Ahora, en mi caso particular sucedió un hecho. Yo, antes de recibirme de abogado en la Universidad Mariano Gálvez, fui invitado por otro escritor, Rafael C.A. Ruano, a quien le tengo mucho cariño y muchos recuerdos, porque me dio una confianza a un joven, ¿no? A un joven tímido, a un joven adolescente temeroso, etcétera, para que fuera secretario del Bufete Popular de la Mariano Gálvez, recién fundado, juntamente con Yolanda Pérez Ruiz, que se convirtió en una destacada abogada, magistrada, trabajadora de diversos temas de derechos humanos, etcétera. Y en cuanto me recibí de abogado y notario, solicitó a la Universidad Mariano Gálvez que fuera el otro asesor del Bufete Popular.
un joven de 27 años, con poca experiencia, aunque había hecho pasantía en un juzgado, aunque había hecho pasantía con un abogado, con Roberto Mancía Polanco, a quien también le tengo mucho cariño, tenía inexperiencia. Sin embargo, asumí el reto y durante algún tiempo fui asesor del bufete popular de la Universidad Mariano Nogales, juntamente con Rafael Sea Ruano. El caso es que yo siempre, por mi ascendencia campesina, por los hábitos que mi papá me inculcó, siempre empiezo mi jornada a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, a las 6, yo rutinariamente enciendo mi computadora. El caso es que yo llegaba temprano, antes de las 7, a mi bufete. Entonces los alumnos comenzaron a llegar, sobre todo los que trabajaban, antes de las 7 de la mañana a mi bufete para que yo les atendiera sus casos. Uno de los alumnos fue Ramón Celada Carrillo. ¿Cómo no? Ramón Celada Carrillo era un destacado periodista, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, también escritor, y un día me dijo, mire, usted redacta bien, ¿por qué no me da unos trabajos para la página literaria del Imparcial? Y entonces yo le presento 2 trabajos de carácter jurídico y le gustaron y los publicaron. Y un día me atreví a decirle, mire, tengo estos pequeños cuentos, y los publicó. Entonces le entregué otros cuentos y se hizo una columna que se llamó Mini Cuentos, que aparecieron en el Imparcial. Simultáneamente ahí estaban publicando otros jóvenes, Cuerpos sin Lugar, encabezado por Adolfo Méndez Vides y por Luis Aceituno, entre otros. Y también escribía Víctor Muñoz. Y entonces, cuando comienza a aparecer mis trabajos en el Imparcial, yo hago que otros, le hablo a Celada Carrillo para que otros compañeros de ese grupo RIN 78 publicaran también en el Imparcial. Posteriormente invitamos a Méndez Vides que se incorporara al grupo. Ahí conoce a una miembro del grupo, yo los presento, a Marilene Schlesinger, se enamoran y se casan. Invitamos a Víctor Muñoz también, que escribía en el Imparcial, para que se incorporara con nosotros, y así empieza la historia de RIN 78. Los iniciadores fuimos Dante Liano, Salvador Pérez García, que era abogado, Antonio González Orellana, que también fue abogado, aunque él era una persona mayor, hermano del doctor Carlos González Orellana, y Amable Sánchez Torres, Roberto Palomo. Roberto Palomo, el filósofo. El filósofo, pero posteriormente, en esa etapa inicial, deja de participar Salvador Pérez y don Tono González Orellana, y nos quedamos los demás, y mis compañeros de la universidad, Rafael Andívar en Filosofía y Letras, María Elena Schlesinger, Ana María Rizica, Silvia Herrera, ingresan como miembros de RIN 78, Dante Liano, que era nuestro profesor, y ahí empieza la historia de ese grupo que tuvo entre sus aciertos posteriormente generar el Premio Guatemalteco de Novela. Sí, en realidad sí es una vida, ¿verdad? Son, ¿qué tantos años? Unos 55 años de escritura. Sí, la verdad que sí, porque independientemente de mis publicaciones, que aquí hay algunas, comencé a publicar en el Imparcial, cierran el Imparcial y me paso a La Hora. Y en La Hora publiqué parte de los años 80 y 90, El Ojo de Max Araujo. Era una columna chismoso literaria, en la que yo contaba anécdotas y hechos de los escritores del mundo cultural, pero también de la vida social de nosotros, ¿no? En qué lugar estábamos, qué trago nos tomamos, quién estaba enamorando a quién, etc. Entonces era chismoso literario y tenía su público. Esa columna termina en los años 90, pero posteriormente comencé a escribir nuevamente en La Hora, en el suplemento cultural de La Hora, que se crea una iniciativa que tuvimos varias personas sugiriéndole a Alfonso Enrique Barrientos que insistiera en crear un suplemento, y los marroquíes aceptaron, y Alfonso Enrique Barrientos comienza a crear ese suplemento cultural en el que colaboramos muchas personas. Entre ellos está la historia de Humberto Acabal, por ejemplo, cómo es que yo lo llevo a ese suplemento. Y escribo en el suplemento cultural de La Hora, publiqué algunos trabajos en La Razón Literaria, en el Gráfico Literario,
también en el diario Centroamérica, y últimamente lo estoy haciendo en EP Investiga y también en la revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Ok, mire pues, regresemos un poquito. ¿Quiénes son, qué escritores, con qué escritores se relaciona en los medios periodísticos, desde el Imparcial para acá? Cuando estuve colaborando con el Imparcial, naturalmente conocí y frecuenté a David Vela. A don David, sí, pues. A don David Vela. Brillante, don David, intelectual. Exactamente. Formadísimo. Así es. También habían ya, cuando yo comencé a escribir, digamos, toda esa plana reconocida de la página literaria del Imparcial ya no estaban. Los Méndez, por ejemplo, a Francisco Méndez, el Pache Méndez, pero conocí a don Ángel, a don Ángel y a don Rufino Guerra Cortave, ¿verdad? Que Rufino Guerra Cortave estaba haciendo la famosa morgue, que era ese sistema de archivo que él hizo, de los recortes, etcétera. Y por supuesto lo conocí. Pero el caso mío es que yo no llegaba a las plantas, a la planta editorial. Yo le entregaba a Ramón Celada Carrillo mis trabajos para el Imparcial. Y después, cuando colaboré con La Hora, yo llegaba a la casa de Alfonso Enrique Barrientos. Él vivía en la zona 11, en la colonia Miraflores. Yo en la Quinta Samayoa, como a 1,5 kilómetros. Yo llegaba, tocaba. Si estaba él, le entregaba el trabajo, si no, se lo entregaba a su esposa, doña Ismenia, o en el peor de los casos lo dejaba bajo la puerta y Alfonso se lo llevaba a La Hora. Entonces yo nunca estuve literalmente... No tuvo relación social, digamos. Y tampoco en las plantas, sino yo llevaba los trabajos. Y eso sucedió también cuando colaboramos con La Razón Literaria y con el gráfico, el suplemento del gráfico. Me sucede actualmente igual. Yo le envío mis trabajos de EP Investiga a Ana Lucía Mendizábal. Los de la revista del APG se los entrego a Juan Antonio Canel, se los envío por correo electrónico, ¿verdad? Y lo mismo ha sucedido con otras revistas a nivel internacional. Ya uno lo contactan por correo electrónico y uno les manda el trabajo, lo ven, les recomiendan modificaciones, lo aceptan, etcétera, ¿no? Es decir, no he colaborado con medios de comunicación, pero no he estado en sus plantas. Sí, pues, entiendo. Muy bien, pues mire, ojalá y nos alcance el tiempo. Se nos terminó el primer segmento. Volvemos a su sala de artistas con el licenciado Max Araujo. En un momento, lo mejor siempre, ya saben, está por venir. Por favor, quédense con nosotros. Volvemos a Sala de Artistas con Max Araujo. Estábamos hablando, hemos hablado más bien de manera general de la actividad docente suya, que va de 1980 a 1992 en la Universidad de Landívar. Cuéntenos su experiencia docente. Es difícil hablar de tanto tiempo en un periodo tan corto, pero denos su experiencia, por favor, Max. Muchas gracias, Hugo. Creo que es importante también que les comente a quienes nos ven que mi nombre completo es Maximiliano Antonio Araujo, pero soy más conocido como Max Araujo, ¿verdad? Entonces, en esa calidad de licenciado Maximiliano Antonio Araujo, fui asesor del bufete popular por varios años de la Universidad Mariano Gálvez. Eso hacía que estuviera revisando trabajos de futuros abogados, incluso personas mucho mayores que yo, de casos reales, no casos inventados, gente que estaba en la cárcel, ¿no? Gente que estaba en prisión y que había que defenderla. Los casos penales eran distintos en esa época, ¿no? Es decir, casi todo se hacía por escrito, hoy son orales, y eso hace que tengan que practicar mucho la manera de hablar en público, etcétera. Antes era por escrito, ¿no? Desde corregir lo que se ponía hasta los errores de ortografía, etcétera, ¿no? Y en aquella época todo se hacía
a máquina. Entonces el famoso testado y entrelineado, ¿verdad? Que a veces los memoriales, las escrituras, tenía que poner una cantidad de testados y entrelineados. Esa fue mi primera etapa como docente. En 1980 me hablan en la Universidad Rafael Andívar para que también fuera docente en la universidad. Dejo la Universidad Mariano Gálvez prácticamente. Solo estuve 2 años más y del año 1980 a 1992 fui profesor de literatura hispanoamericana, literatura guatemalteca. Uno de mis alumnos fue Franco Sandoval, por ejemplo, ¿no? Aunque él ya tenía varios títulos por atrás, ¿no? Es decir, anteriormente. También trabajé con la carrera de turismo, dándoles legislación cultural y trabajo social, viajando a la antigua Guatemala los días sábados, cuando estaban arreglando la autopista y tenía que tomar caminos alternos, pero fue una experiencia emocionante. Pero en 1984, una de mis compañeras de la Universidad, María Arranz, española, residente en Guatemala, la recuerdo por la televisión, que hizo su tesis sobre el Grupo Nuevo Signo, su tesis de graduación, que nuevamente aglutinó al Grupo Nuevo Signo, valga la redundancia. El caso es que me invita a ella a que la sustituyera por un periodo corto. Ella se regresaba a España para hacer una maestría en el Colegio Valle Verde. Entonces tuve por primera vez la oportunidad de dar clases a alumnos de adolescentes, ¿no? Y estando ahí me invitan para dar en el Schubert Montano, también filosofía y literatura y algún otro curso social. Entonces es chistoso porque yo en la mañana estaba en mi bufete atendiendo mis asuntos y por la tarde me iba al Colegio Valle Verde. Pero cuando acepté en el Schubert Montano, daba clase en el Schubert Montano 7, 8 de la mañana, me iba a mi bufete, a las 2 iba para el Valle Verde y el día viernes era jornada completa desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde de corrido y después a la Universidad Rafael Andívar. Una experiencia muy importante. No sé si les enseñé a mis alumnos o no, pero hice amistad. Muchos de ellos me recuerdan con cariño, me lo dicen cuando me encuentran, porque dicen que fui muy cercano a ellos, sí. Y en el caso después, posteriormente, salgo a la Universidad Rafael Andívar, he dado ocasionalmente algún curso en la misma universidad, también en la Universidad Da Vinci, que estuve trabajando con legislación cultural para los futuros cineastas. En la Universidad Rural acepté un semestre dar clases en la extensión de San Juan Zacatepeques, en la carrera de Derecho, porque yo iba a nuestra granja familiar a San Raimundo y me quedaba cerca. Y quiero decirle que fue una experiencia inolvidable, porque encontré entre mis alumnos, es decir, casi 400 alumnos en la extensión de la Rural en San Juan Zacatepeques, el 80% eran mujeres, y mujeres mayas. Eso es impresionante, ¿no? Y son... Sí, y entonces trabajé con ellas. Y en los últimos tiempos, sobre todo, lo que he dado son pláticas a nivel centroamericano, en algunos casos, a nivel nacional, sobre temas concretos de cultura, porque sin querer queriendo me convertí en un estudioso de temas de cultura, es decir, el derecho de la cultura como disciplina jurídica, turismo cultural, políticas culturales, emprendimientos culturales de temas de economía y cultura, etcétera. Incluso uno de mis libros es Cultura, motor del desarrollo integral, y ahí explico un poquito esa situación de la economía y cultura. Entonces la docencia sí la he ejercido de diversas formas. No puedo decir que he sido un buen profesor, no lo creo, pero por lo menos he sido cercano con los alumnos, ¿verdad? A veces es más importante eso, ¿verdad? Un maestro cercano normalmente enseña más que alguien que se sabe el libro de pasta a pasta, ¿verdad? Es decir, es más importante alguien que lo induce a uno a conocer que alguien que eso lo sabe, ¿verdad? Sí, yo les decía a los alumnos, por ejemplo, en la secundaria, mire, ustedes escojan de estos autores el libro que quieren leer. Y así lo hice. Incluso algunos le decían, mire, consulte con su papá si quiere que lea ese libro, ¿verdad? Porque era importante. Pero me sucedió un caso, ¿no? Es decir, la hija de un conocido líder maya, el doctor Tai, que fue ministro de
de Educación, Tai Coyoy, que después nos hicimos amigos cuando él estuvo en el Ministerio de Cultura y Deportes. Un día llega ella al bufete que teníamos con mi cuñado en la zona 4, en el edificio del Patio, que muchos escritores recuerdan porque más que un bufete era un lugar de encuentro con escritores, y a firmar una escritura de una compraventa de una casa. Mi cuñado trabaja con varias lotificaciones. ¿Cómo no? Y cuando vio mi nombre dijo, él fue mi profesor, y pidió hablar conmigo, y entró con el novio, y le dice al novio, mira, ¿te recuerdas que de aquella película que vimos de aquel profesor medio chiflado? Él era nuestro profesor, él es el que te hablé. Qué bonito, ¿verdad? Sentí una cosa, ¿verdad? Cuando digo, él es nuestro profesor del que te hablé. Ay, qué bueno, qué bonito eso. Vamos a ver, ahora hablemos del escritor. Hablemos del escritor y de sus publicaciones. Muchas gracias. ¿Qué ha publicado Max Araujo y en qué orden? Aquí están, no sé si todas, pero una buena cantidad de sus publicaciones. Sí, publicaciones ya formales tengo, creo que 25, ¿no? 25, 26. Podrían ser más si se incluyen estos pequeños folletos, estos trifoliares, ¿verdad? Como este de Cuentos del Desamparo y los Cuentos de la Verbena, que fue un proyecto que tuvimos con algunos amigos escritores, Víctor Muñoz y Marco Benicio Mejía. Pero el caso es que comencé escribiendo literatura. Después pasé a un libro que se llama De la escultura colonial a la crítica literaria, en el que una recopilación de algunos de los textos publicados en medios de comunicación. Entonces yo creo que tengo 4 líneas concretas. Uno es la literatura como literatura, ¿no? Los libros de cuentos, generalmente cuentos, no he publicado novelas. Un pequeño libro de poema que fue el primer poemas, que fue el primer libro de RIN 78, Atreviéndome a hacer, que fue verdaderamente un atrevimiento, ¿verdad?, de mi parte. Cuando uno todavía dice, mi tía viene comiéndose una tortilla y le duele la rodilla, ¿verdad? Verdadero atrevimiento. El caso es que tengo los libros de literatura, los libros relacionados con temas de desarrollo social, sobre módulos de esperanza, sobre el movimiento Cuarto Mundo, y ya los temas dedicados propiamente a cultura, temas de cultura como la cultura motor del desarrollo integral, Desandando Huellas, este libro de memorias en el que narro la vida y mi experiencia con escritores y con instituciones guatemaltecas, etc. Entonces ha sido variopinta mi producción, no de ensayos, no he hecho ensayos, no creo tener esa capacidad para los ensayos. Tengo más capacidad para los chismes, ¿no?, para las anécdotas, para las memorias. También son importantes. ¿Verdad? Y ahí está la producción. Algunos de mis libros de cuentos han sido bien recibidos. Algunos de los trabajos han sido incluidos en antologías, tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. Y algunos han sido traducidos a idiomas como el francés, ¿no? En la revista Letras de Francia me hicieron una traducción de un cuento. También en Chemin Escabró también publicaron algunos cuentos, etcétera, y es una satisfacción para mí. Y yo siempre hago la broma, porque estoy muy consciente de ello, que soy un escritor de más libras que de libros, en primer lugar. En segundo lugar, Hugo, voy a ser muy honesto en esto. En la literatura, como en otras disciplinas, es piramidal. En la base de la pirámide está cualquier persona que tiene inquietudes, buena voluntad, etcétera, y hace lo que puede, que no tiene calidad su obra, pero eso es importante también. Subimos un poquito y ya se va mejorando un poquito la literatura, las otras expresiones artísticas, etcétera, pero en esa categoría, la gente que está en esa medianía, yo me incluyo, ¿no? Ya para arriba comienza la gente que tiene calidad, capacidad, y algunos por muchas razones llegan a la cúspide de la pirámide, y cuando se mueren otro ocupa el lugar. Yo siempre voy a estar en esa medianía, ¿no? Es decir, soy consciente de mis limitaciones, soy consciente de que no me puedo considerar uno de los escritores importantes de Guatemala, no. Simplemente un escritor que ama hacer lo que ama, y ahí están mis libros. Por eso incluso cuando los he publicado no he buscado editoriales, sino simplemente con mis propios esfuerzos, la mayoría. Algunos, por ejemplo, salieron en Editorial Cultura o el patrocinio que me da Desca para la publicación de un libro. Y ahí estamos, ¿verdad?
¿Cómo no? Bueno, mire, a mí me encanta lo que estoy oyendo. Me gusta mucho. Mire, siempre me digo que a veces el ego del artista, del escritor en este caso, suele ser más grande que él, ¿verdad usted? Afortunadamente en el caso suyo no, y eso es una gran cosa, ¿verdad? Yo suelo ser muy como usted también, es decir, consciente de quién es uno, ¿verdad? Claro. Creo que eso es importante para ir por la vida. Y eso me ayudó la formación jurídica, porque en el derecho uno tiene que aterrizar en la realidad. La realidad es como es, y uno no la puede cambiar. Creo yo que también por Se hacen esfuerzos, uno apoya movimientos, uno apoya lo que sea, pero la realidad está ahí, pues, es decir, no hay para dónde, ¿verdad? Sí, indudablemente. Y yo creo que también la literatura debiera ser eso, ¿verdad? Es decir, es un cuerno de la abundancia la literatura realmente, ¿verdad? Es la vida desde la imaginación, es otra cosa, ¿verdad? Pero hay que ser consciente de quién es uno, pues, ¿verdad? Es que somos pequeños dioses, con el respeto que me merece nuestro Dios. Somos pequeños dioses, esa facultad de crear. Y por eso una de las áreas que he trabajado mucho es el derecho de autor y los derechos conexos, reconociendo que todo ser humano puede crear, crea mundos. Es decir, y con esos crea obras de arte, y las obras de arte son protegidas, ¿no? El derecho de autor. Pero sí, somos pequeños dioses capaces de crear mundos, ¿verdad? Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Yo hubiera jurado que usted era que tenía más poesía en su haber, pero según usted solo tiene poesía muy al principio. Ya no me atreví. Ya no me atreví porque en la poesía hay que decir tanto en tan poco, ¿no? Es decir, hay muchos poetas que son cazadores de figuras, de palabras, y de repente tienen un acierto, etcétera. Quizás porque yo soy más impulsivo, es decir, para mi vida. Quizás por eso he hecho tantas cosas, porque yo no me detengo yo, por ejemplo, nunca aprendí a jugar ajedrez y lo veo, pero me desespera ver que la gente esté viendo, etcétera. Yo soy gente de acción, siempre fui gente de acción. Ahora hay una vida más tranquila, ¿no? Gente de acción, empezaba a las 4:30, 5 de la mañana, etcétera. Entonces la poesía necesita ese cuidado, ese pulir, ese encontrar la palabra que se quiere, la figura. Es muy sintética, ¿verdad? Sí. Entonces yo me di cuenta que yo no estaba para esto. A lo mejor, si me hubiera dado el tiempo, etcétera, o me hubiera convertido en un cazador de palabras, de metáforas, que se puede tener un acierto, ¿verdad? Aquí estoy con Hugo Gutiérrez, el hombre loco que de noche grita, y ahí está el basurero. ¿No entiende? No, yo creo que me gusta esa poesía que no es porque de casualidad se encontró la palabra, sino porque, como dijo Pablo Neruda, quiero que mis palabras digan lo que quiero decir para que se me entienda como quiero que se me entienda, ¿verdad? Y que las palabras lo encuentren a uno, quizá también, ¿verdad? También. Usted, porque encontrarse con el discurso es, creo yo que en todas las artes, encontrarse con el discurso es de capital importancia. Y hay genios también, hay que reconocer, hay gente que, al igual que alguien nace con una habilidad para un deporte, hay gente que nace con una habilidad también, y que solo es cuestión que se desarrolle. De ahí esos talleres tan valiosos como el del Bolo Flores, por ejemplo, en su momento, y otros que hacían que la gente encontrara su propio estilo, su propio camino, ¿no? Su propio camino, sí. Y creo yo que también, bueno, sí, mire, Marco Antonio es un caso extraordinario, ¿verdad usted? El caso de un hombre absoluta y atrozmente autodidacta, ¿verdad? Sí. Con una capacidad para enseñar negada por él, pero él era un maestro natural, ¿verdad? Usted y muchos escritores se lo reconocen. Sí, se paraba enfrente y todos oíamos, ¿verdad? Yo tengo la suerte con Quique Noriega, Otoniel Martínez también, estuvimos en el primer taller que el Bolo organizó en Guatemala, y aquello es que ustedes estaban del otro lado, es decir, ustedes
había una clara separación entre la universidad privada y la universidad nacional en aquel tiempo, usted recordará. Y entonces ustedes eran la gente de la universidad privada, el grupo RIN 78. Pero no, si hay gente de la San Carlos, Franz Galicia, Méndez Vides, Luis Aceituno, Danteliano, Lucrecia Méndez de Penero. Pero nosotros los veíamos. Además, nosotros éramos menores que ustedes, ¿verdad? Sí. Ese realmente quizás es el punto, ¿verdad? Pero el Bolo tuvo un magisterio totalmente sobre, digamos, yo hay cosas que él me enseñó a las que me sigo ateniendo todavía, ¿verdad? Es decir, ha sido tan importante él en la vida de muchos de los escritores jóvenes y de la gente de mi edad también, de la gente de su edad también, pues es decir... Sí, Fernando González Davison publicó en EP Investiga un artículo sobre cómo se forma el grupo del Bolo Flores, y ahí se menciona a él y él se incluye en ese grupo, que en algún momento tuvo un gran acierto en esas polémicas de la revista La Semana, ¿verdad? Y otras publicaciones, ¿no? Es decir, la revista Leer. Vamos a volver sobre ese tema en particular para entrarle luego a lo de las políticas culturales. Vamos a volver en un momento al tercer segmento con nuestro amigo Max Araujo. Por favor, no se vayan. Ahora vamos a hablar de las políticas culturales. Muchas gracias. De regreso con Max Araujo en su sala de artistas. Mire, terminemos de hablar de esa época, de esa época gloriosa de la literatura guatemalteca, de la literatura también en cierto modo periodística. La revista La Semana, usted la acaba de traer a cuenta, fue tan valiosa, me acuerdo, ahí empezó a escribir, por lo menos públicamente, yo creo, Celso Lara, por ejemplo. Bueno, sí, don Celso, también este compañero suyo, italiano del Don Bosco. Danteliano. Danteliano, había un muchacho de apellido Medina, la gente de la escuela de la naciente escuela de psicología, los grandes escribían ahí, ¿verdad? Sí, fue una revista coordinada por Girón Lemus, creo que era el director, ¿verdad? Aparte, no. Girón Lemus estaba en la Nación. En la Nación, sí. Sí, este era el esposo de Julio Santos, el esposo de Ida Bremen. Sí. Mire, yo con la San Carlos he tenido muy bonitas experiencias, he trabajado muchos temas en la San Carlos, no como docente, sino como colaborador de congresos, en pláticas, y conocí a tanta gente de la Universidad de San Carlos del medio de la literatura y de la Facultad de Humanidades, empezando por los grandes como Hugo Cerezo Dardón, como Francisco Alvisures Palma, que fueron mis amigos, ¿verdad? Pues, y muchos, Piqui Díaz, Roberto Piqui Díaz, tuvimos una magnífica amistad, etcétera. Y luego todo el grupo del CEFOL. Con la San Carlos he tenido siempre muy buen acercamiento. Buena sintonía. Sí, totalmente, ¿verdad? Y es la gran Universidad de Guatemala, que con todos los departamentos, extensiones que tiene, proyectos y programas, es increíble, ¿verdad? Uh-huh. Al final así es. Y sí, las revistas cumplieron un papel muy importante en aquella época, como algunos suplementos, algunas páginas de los medios de comunicación, que hoy día afortunadamente existe ya el Internet, y eso permite que los mismos autores puedan tener sus páginas, puedan publicar sus obras y que circulen por todo el mundo, no solo por un sector determinado. Sí. La revista Alero, que fue tan valiosa, ¿verdad? Usted tan importante para el mundo de la cultura en general, para la pintura, para el ensayo, para el ensayo histórico, para la literatura, valiosísima, realmente muy consistente. La página editorial de la revista era planchada, gente de mucho nivel, ¿verdad? No, podemos hacer toda una historia de revistas en Guatemala, y hay revistas importantes como esa, como la revista Guatemala, por ejemplo, como Lanzas y Letras. Bueno, las mismas revistas después de las universidades. En la Landívar yo fui uno de los cofundadores de la revista Cultura, que se sigue publicando,
de la revista Abra Palabra, que se sigue publicando en literatura, pero están también las revistas de la Universidad del Valle, las revistas de la Universidad Francisco Marroquín, etcétera, ¿no? Que circulan donde circulan, ¿verdad? Uno quisiera que circularan más, ¿verdad? Sí, que tuvieran una circulación más masiva, pero también hay que reconocer que el público que lee revistas es todavía muy pequeño. De la revista Lanzas y Letras tengo un compendio completo empastado, lo vamos a ver un día. Lo voy a invitar a que la veamos. Amigos como Tono Móvil, por ejemplo, que acaba de morir. Creo que una pérdida. Con Lanzas y Letras, el poeta Fernández Izaguirre, gran amigo de él, Piqui Díaz también, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahora vamos a hablar, Max, le pido por favor que nos cambiemos a hablar de la parte legal de lo que usted hace. Usted ha sido gestor cultural toda la vida. Hablemos brevemente de su gestión cultural y de sus ejecutorias públicas, porque nos tiene que dar tiempo también para hablar de su participación en la formulación de políticas públicas. O sea que, y tenemos ya muy poco tiempo, es el último segmento, ahí se acuerda. Muchas gracias, Hugo. Mire, sí, en este país somos autodidactas en muchas materias. La misma necesidad nos ha llevado a conocer temas. Yo, por ejemplo, me considero un autodidacta en el tema del derecho de la cultura como disciplina jurídica. Donde ha sido generador de ciencia. En Guatemala la legislación es rica, abundante y variada como su patrimonio cultural. Cuando estábamos en el proceso de la creación de la política cultural en el marco de la política exterior, que se dio todo un proceso, vino una experta de España invitada por nosotros, nos la trajo la Embajada de España, y tomando un café con ella me dice: ¿dónde sacaste tu doctorado en Derecho de la Cultura? Le digo: yo no estudié, soy autodidacta. Y me decía: no puede ser, sí, soy autodidacta. De la misma manera soy autodidacta en otros temas de cultura, por ejemplo el tema de economía y cultura, ¿no? Hablar de turismo cultural, hablar de los temas de emprendimiento cultural, de empresas culturales, de industrias culturales, en fin, soy autodidacta. Siendo autodidacta, la misma necesidad nos llevó en algún momento, yo como asesor en el asesor en el Ministerio de Cultura y Deportes, el de participar en el primer congreso o el primer encuentro para la formulación de políticas nacionales de cultura, deportivas y recreativas, que surge este proceso en el año 2000, cuando Enrique Mateo, toda una personalidad de la cultura guatemalteca que llegó a ser ministro de Cultura, tomando la recomendación de la UNESCO de crear políticas culturales para el desarrollo, que esto en una reunión de Estocolmo en 1998, que tiene también antecedentes como la reunión de México de la UNESCO en 1982, Mundiacul, en donde se define se da una definición de cultura que es bastante amplia, que deja a un lado ya la cultura como simplemente las artes, la cultura como prácticas sociales o la cultura como educación, para ser más amplia. Entonces Enrique Mateo convoca en 1988 un grupo de personas al sitio, en 1998 al sitio, en la Antigua, para hablar de políticas culturales para el desarrollo. Y sacan un documento muy importante. Y cuando Otilia Luis de Cotí asume el Ministerio de Cultura, la visitan inmediatamente, le hablan de la necesidad de crear políticas culturales para el desarrollo, y se inicia un proceso con colaboración del PNUD, del proyecto Canil. El resultado es las primeras políticas en el año 2000, cuya política rectora era cultura de paz y desarrollo humano. Partiendo que veníamos de un proceso de paz después de la firma correspondiente en 1996, y las políticas tienen ese paraguas de cultura de paz y desarrollo. Pero en el año 2003, 2005 se emiten otras convenciones importantes en la UNESCO, en el que participamos en el Ministerio, yo como asesor del despacho superior. Y en el 2010 decidimos actualizarlas, ¿no? 2010, 2011, 2012 se inició un proceso de actualización para los nuevos tiempos, es decir, para los nuevos requerimientos, los requerimientos de los pueblos indígenas, los nuevos compromisos y obligaciones de los ministerios de cultura de los estados parte, más bien dicho, de la UNESCO, etcétera.
y replanteamos las políticas. Y en el año 2015 se emite el acuerdo de actualización, pero tuvimos todo un proceso. Este proceso de actualización lo encabezó Demetrio Cocti, destacado líder maya que trabajaba en el Ministerio de Cultura también. Y estas políticas responden a una nueva estructura del ministerio que se empezó en el año 2001 y que se formaliza en el año 2008, creando nuevas direcciones generales, nuevas direcciones técnicas para responder a esas necesidades y al cumplimiento de las políticas. Y la política es rectora, culturas nacionales y desarrollo integral. Y dos grandes áreas, políticas operativas y políticas sustantivas. En las sustantivas, el apoyo al arte, a la creación, a las expresiones culturales tradicionales, conocimientos ancestrales, a la recreación para el buen vivir y el deporte. Y en las operativas, por supuesto, la investigación, la legislación, la formación, la consolidación institucional, etc. Estas son las políticas nacionales. Pero al mismo tiempo trabajamos con el Consejo Nacional del Libro, creado en 1989 por una ley específica, las políticas nacionales para el libro, biblioteca, la lectura y bibliotecas, que están vigentes. Estas políticas también hubo todo un proceso. Yo fui el presidente de esa comisión que las trabajó. Tasso Jaidedo fue el presidente operativo. Los ciudadanos, según mi punto de vista, debemos ir a rescatar las actividades que el Estado no está haciendo y a empujarlas, pues, es decir, no hacernos cargo de ellas, porque pues tampoco es que uno tenga la plata para eso, ¿verdad? Pero sí, es decir, la participación ciudadana es de lo que estoy hablando. ¿Cree usted que los ciudadanos podemos conectar con las políticas públicas y empujarlas desde una ciudadanía activa? Sí, por supuesto, partiendo del hecho que el Estado somos todos, es decir, de una parte el Estado es el gobierno, y que el gobierno tiene a través de sus instituciones responsabilidades precisas, claras, objetivos, presupuestos aprobados, etc. Pero sí, los ciudadanos debemos participar, es decir, un país lo construimos todos. Y en el caso de las políticas culturales están hechas precisamente para que no solo sean implementadas por la parte gubernamental, sino también por el sector no gubernamental, por el sector de la sociedad civil, por entidades descentralizadas, etcétera. Y eso es muy importante, pero son políticas nacionales. Si fueran solo políticas para el Ministerio de Cultura, por ejemplo, o para una dependencia, probablemente serían sus objetivos. Recuérdese, por ejemplo, que cuando hablamos de cultura nacional, desarrollo integral, en primer lugar, culturas nacionales, porque somos un pueblo, o somos un país de 4 pueblos, más bien dicho, de 25 etnias. Aparte de eso, somos multiculturales, es decir, tenemos una cantidad de expresiones culturales, un patrimonio rico y variado, que está en manos de sectores no gubernamentales. Entonces, prácticamente el sector gubernamental es un órgano rector, es decir, que indica cómo se tiene que hacer, facilita las cosas a veces con legislación, con instituciones, con proyectos y programas, pero en gran medida tiene que ser trabajada por la ciudadanía, por las personas. Y se trabaja, es decir, cuando hablamos de una concreta expresión artística, promoción del arte, ahí vemos personas, instituciones, asociaciones, empresas que se dedican a la promoción del arte o a la formación de artistas, no escuelas privadas, etcétera. O sea, la ciudadanía podemos hacer un gran trabajo y podemos hacer también que las instituciones de gobierno funcionen. Ejercer una auditoría social es muy importante, es decir, una auditoría no solo para visibilizar lo negativo, sino para también señalar lo positivo y que se mejore lo positivo. Para apoyar la inercia de los procesos administrativos, ¿verdad usted? Porque muchos procesos se detienen porque, siento yo, porque la gente no tiene interés, ¿verdad? No. La burocracia a veces y también la burocracia a veces es lenta, etcétera. No, la verdad es que todos podemos incidir de alguna manera, haciendo lo propio, lo que nos corresponde. Yo creo que si cada persona asume un compromiso de hacer algo por Guatemala o por otro, mejoramos considerablemente las condiciones de vida. Yo soy católico y si todos actuáramos
como cristianos, es decir, los que somos católicos, los evangélicos, mejoraríamos considerablemente nuestra sociedad. Pero a veces somos católicos o cristianos solo para nosotros, ¿verdad? Nominales. Bueno, Max Araujo ha sido funcionario público, también funcionario público importantísimo para la cultura de nuestro país. Y a este respecto de la gestión cultural y de la participación en la formulación de políticas públicas, tiene textos publicados. Cuéntenos sobre eso, Max, por favor. ¿Cómo no? Mire, por ejemplo, tengo La cultura motor del desarrollo integral, en donde es el título, pero aparte de eso, ahí hablo de las políticas, hablo de otros temas específicos con los temas de cultura. Tengo también textos publicados sobre las políticas del libro específicamente, y constantemente estoy hablando de eso. Tengo un libro sobre legislación cultural, tengo 7 libros sobre legislación cultural, entre ellos el derecho de autor y derechos conexos, breviarios de legislación cultural y un específico sobre el derecho de la cultura como disciplina jurídica. Entonces, ahí estoy trabajando en un área que es el área de la legislación cultural, que es una de las políticas operativas. Cuando hablaba del Ministerio de Cultura, les decía que un mandato es la descentralización. Mucha gente dice, pero no está descentralizado. Les digo, sí, tiene entidades descentralizadas. ADESCA es una de ellas. Aporte para la descentralización cultural. El Consejo de Protección del Antiguo es otra, ¿no? El Consejo Nacional del Libro, etcétera. Son entidades descentralizadas. La desconcentración la trabaja bastante bien, es decir, tiene una red de escuelas de arte, de conservatorios regados por todo el país, los sitios arqueológicos, no las escuelas comunitarias de marimba, de música, etcétera, pero la gente no lo conoce. Decirle, ¿verdad? que, bueno, mire, yo con usted hemos hablado de este tema, busco siempre que estemos más bien en que los medios sirvan para formar a la gente, no para... Por supuesto. Es decir, que salgamos de la nota roja y de la nota amarilla, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cabalmente, he estado visitando algunos centros arqueológicos. Chica, qué bien cuidados están. Por primera vez están bien cuidados. Acabo de pasar por Misco Viejo, por cierto, la grama cortada como a la flap top, la gente muy amable, dispuesta a ayudarlo a uno. En Misco Viejo no hay nada, no hay ni dónde tomarse un refresco a usted. Pues sí, pero eso ya no es problema del ministerio, el sitio está bien cuidado, ¿verdad usted? Y eso es de verdad que muy, muy sabroso. La red de museos, de sitios arqueológicos, etcétera. Pero también la sociedad civil tiene algunos museos, algunos sitios, pequeños sitios arqueológicos a su cargo y todo. Por eso le digo que al final todos los guatemaltecos, todas las instituciones podemos colaborar. Y el mejor ejemplo de un patrimonio cultural intangible es la Semana Santa. La Semana Santa no la hace el sector de gobierno, no, pues, la hace la sociedad civil como hacedores y como espectadores. Es un evento religioso, es cierto, ¿no? Muy importante para el católico, pero es que la gran mayoría de personas van por las expresiones culturales, tradicionales y artísticas. Una anda es una obra de arte, una imagen también, la vestimenta, la iconografía que tiene una anda es algo importante, las alfombras, en fin. Ahí vemos un ejemplo de cómo la sociedad civil asume. Hay participación artística multidisciplinaria. Así es. Entonces, al final, por eso es importante. Y mire, por supuesto que las críticas son necesarias, son importantes, pero aprendamos a ver también lo positivo, sí. Reconozcamos. Yo, por ejemplo, hablo maravillas de la Universidad de San Carlos. No estudié en la Universidad de San Carlos, pero hablo maravillas. ¿Por qué? Porque es una magnífica universidad. Ahora, ¿tiene problemas? Sí, hay que resolverlos, pero no podemos estar atacando a la universidad sistemáticamente o a una institución de gobierno o a quien sea, sino hay que ver las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo. Lo negativo hay que superarlo y lo positivo hay que mejorarlo. Indudablemente. Bueno, mire pues, le dije cuando empezamos que no nos iba a alcanzar el tiempo. Se acabó el programa, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Le pido que se despida de su público, Max, por favor. Muchas gracias, estimado Hugo, gracias por esta oportunidad.
doy disculpas que cuando hablo soy muy desordenado y es un defecto de fábrica. Pero ahí vamos haciendo lo que podemos. Me siento orgulloso de lo que he hecho en mi vida, de lo que soy. Como usted dice, he sido funcionario público y muchos me pueden acusar de incapaz, incompetente y yo lo acepto. Pero no me pueden acusar de corrupto porque siempre he tratado de ser honesto con mis cosas. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, Max Araujo, escritor, gestor cultural, exfuncionario público, pero sobre todo un hombre de bien, una amistad de la que me precio, es mi amigo apreciado él. Les agradecemos a ustedes su atención y volveremos a una próxima sala de artistas con ustedes. Muchas gracias por la atención.